buenas noches, tardes, días, bueno, dependiendo de la hora a la que se encuentren viendo este video, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera. Bienvenidos una vez más a estas clases del seminario. Lamentablemente por cuestiones de los apagones aquí en el Ecuador, pues hemos tenido que realizar estas clases de manera grabada para que ustedes las puedan seguir estudiando y para no atrasarnos en las materias. Hoy vamos a empezar con un estudio bastante interesante que es teología propia, así que vamos a empezar este tiempo, vamos a orar primeramente, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y posteriormente vamos ya a dar inicio a la clase del día de hoy. Espero que todos ya tengan impreso su material para que lo puedan ir llenando, lo puedan seguir estudiando. Con la bendición de Dios hoy vamos a aprender cosas realmente maravillosas. Así que vamos a empezar este tiempo, vamos a orar. Déjenme aquí programar algo y listo, para poder grabar bien la clase. Muy bien, vamos a dar inicio, vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, por el privilegio que es conocerte, el servirte y el seguirte de todo corazón. Señor amado, te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, sé tú, Señor, guiándonos, sosteniéndonos y librándonos de todo mal. Enséñanos, Señor, a descansar en tu presencia. Ponemos nuestras vidas en tus manos, orando en el precioso, santo y perfecto nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, como les decía, hoy vamos a seguir viendo, vamos a seguir pasando de igual las diapositivas acerca de este tema, teología propia, la primera parte. Hermanos amados, el tema central de este estudio es precisamente conocer a Dios, su naturaleza, atributos y su carácter. Recordemos que la palabra de Dios nos muestra esto, ¿no? Directamente, ¿quién es Dios? Cuando nosotros vamos a la Biblia, directamente vamos a ir a aprender esto, a conocer directamente quién es Dios. ¿No? A través de su palabra, de lo que nos ha sido revelado, nosotros ahora vamos a poder entender cuál es la naturaleza de Dios, la persona, los atributos, quiere decir esto, y el carácter mismo de quién es Dios. Y a lo largo de estas 4 semanas, de estas 4 clases, pues, vamos a ir aprendiendo específicamente esto. ¿Quién es Dios? Lo que se conoce como teología propia. Dentro de esto vamos a ver algunas cosas bastante interesantes. Primero que nada, recordemos que el tema central es quién es Dios y por qué es importante estudiarlo. Bueno, en sí mismo no podemos estudiar en su plenitud a Dios, porque Dios es un ser demasiado extraordinario, ¿no? O sea, Dios es el Todopoderoso. Y ante cualquier circunstancia nosotros debemos de recordar esto. Nuestra capacidad mental, nuestra humanidad nos limita demasiado a poder entender toda la grandeza de Dios. Sin embargo, todo lo que conozcamos de Él tiene que estar fundamentado en su palabra. Así que todo lo que vamos a aprender hoy, pues precisamente va a ser eso. A través de su palabra, de sus enseñanzas, de cómo Él se muestra a sí mismo a lo largo de las Escrituras. Amén. Muy bien. Como primer punto, tenemos la definición de la teología propia. ¿Qué es en sí mismo la teología propia? Como ya les había explicado antes, la palabra teología literalmente se compone de 2 palabras. Teo, que significa Dios, y logía, que significa estudio. Cuando nosotros hablamos de teología es el estudio acerca de quién es Dios. Y precisamente cuando hablamos de la teología propia, vamos a tratar de introducirnos en la persona del Dios Padre. Posteriormente, pues ya veremos las clases también que implican cristología, que es el Dios Hijo, y neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, de Dios, pero el Espíritu Santo. Ya vamos a ir viendo todas estas cosas, incluso la doctrina de la Trinidad. ¿Qué es teología propia? La teología propia es la rama de la teología sistemática que estudia la naturaleza, atributos y obras de Dios. Se enfoca en responder a las preguntas fundamentales como ¿quién es Dios? ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo debemos relacionarnos con Él? Estas 3 preguntas son básicas cuando nosotros estudiamos teología. Hermanos amados, si hay algo que nosotros debemos de conocer es quién es Dios. Porque no podemos creer en alguien a quien no conocemos, o no podemos aferrarnos a nuestra fe sin ni siquiera conocer en qué está basada nuestra fe. Es por eso que es necesario conocer a Dios en su plenitud, en su manifestación. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se revela? ¿Cómo nos ha sido dado a conocer quién es Dios? Y yo les recomiendo, hermanos, que estudiemos bien la Escritura. Porque si nosotros queremos conocer a Dios, todo lo que conozcamos acerca de Él tiene que estar fundamentado en lo que dice la Biblia. Si no está en la Biblia es mentira. Así que tengamos en cuenta eso.
Romanos capítulo 11, versículo 33 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 11, versículo 33 nos dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjense bien en esto. Este versículo enfatiza que Dios es infinito en su ser y comprensión, pero nos ha permitido conocerlo en parte. No conocemos todo acerca de Dios, pero lo que podemos conocer de Él, miren, ¿por qué Dios no se revela en su plenitud hacia nosotros? Porque, como ya lo había dicho antes, nuestra humanidad, nuestra inteligencia, nuestra mente es demasiado limitado por poder conocer en su totalidad quién es Dios. Así que lo que conocemos de Él, pues lo conocemos solamente lo que Él nos ha revelado. Y gran parte de eso lo hace a través de su Hijo. Pero ya vamos a entrar en esa parte, ¿no? Según la definición histórica, nos muestra que los teólogos antiguos como Agustín de Hipona describieron a Dios como el ser supremo y la verdad absoluta en la Reforma. Juan Calvino profundizó en la necesidad de conocer a Dios no solo intelectualmente, sino también de forma relacional, argumentando que conocer a Dios es conocerse a uno mismo. Fíjense bien en esto. No solamente necesitamos conocer a Dios desde la parte intelectual. Necesitamos conocer a Dios al momento de relacionarnos con Él. Porque muchas personas conocen de la Biblia, han estudiado la Biblia, pero no creen en Dios. Es por eso que es necesario para nosotros conocer a Dios desde una relación íntima y personal con Él. Yo les recomiendo también a las personas, bueno, ahorita ustedes que están aquí en este seminario, vamos a partir del mes de enero, si Dios así lo permite, vamos a tener un discipulado que se llama Mi Experiencia con Dios. Y precisamente vamos a tratar de enfocarnos y centrarnos en esa área. ¿Quién es Dios y cómo nosotros podemos relacionarnos directamente con Él, con su persona, con su carácter, con quién es el Señor? Así que se los recomiendo, ¿no? Eso va a ser completamente gratis, por cierto. Número 2. La importancia de estudiar a Dios. Primera razón por la cual nosotros debemos de conocer y relacionarnos y estudiar quién es Dios. Número 1. Razones bíblicas para estudiar a Dios. Conocer a Dios es vida eterna. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3 dice así: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí estaba Jesús orando por sus discípulos, ¿no? Estas palabras las expresa Jesús hacia el Padre, orando, pidiéndole que lo más importante es que puedan conocer a Dios, al Dios Padre, al Dios único, pero la única forma es hacerlo a través de Jesús, porque el Padre y Jesús son uno con el Espíritu Santo. Ya vamos a estar viendo eso también más adelante. Recuerden esto, conocer a Dios no es opcional para un creyente, es la esencia de nuestra relación con Él. No puede existir un cristiano que diga, bueno, yo creo en Dios, yo asisto a la iglesia, pero no me gusta estudiar la Biblia, no me gusta conocer más. Simplemente yo creo en Dios, pero a mi manera. Es una de las cosas más absurdas que pueden existir. Yo no puedo conocerle a Dios a su manera, a mi manera, perdón. Yo tengo que conocerlo es a su manera. Es como cuando tú te relacionas con tu pareja, para los que estamos casados. Para los que están solteros, pues cómo te relacionas con otras personas. La única manera de relacionarte y de conocer de esa persona es a través del convivir, del diario vivir, del estar ahí, del conversar, del, de, de poder relacionarme con esa persona. Si yo no me relaciono con la persona, yo no puedo decir que la conozco. Es como, por ejemplo, muchas personas yo escucho que dicen, no, no, mi pastor es el pastor que yo veo en internet. Para las personas que de pronto solamente me conocen a través del internet, pues yo no puedo decir, es que yo soy el pastor de tal persona. Ustedes no pueden decir, no, es que él es mi pastor. Porque de pronto, si solamente me ven a través del internet, nunca han conversado conmigo, nunca han tratado conmigo, no pueden decir que soy su pastor porque no me conocen. Y yo oro por ustedes, yo oro por la iglesia, yo oro por cada persona que esté en necesidad, sí, pero de ahí a tener una relación personal en la cual yo conozco a la persona, pues no la tengo.
Si yo he conversado, si yo he aconsejado, pues ahí sí yo puedo decir, no, pues con tal persona yo le conozco porque nos hemos relacionado de esta manera. Pero si no es así, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Tengamos cuidado con eso, ¿no? Si tú tienes en tu congregación un pastor que sabes que te está enseñando bien la palabra del Señor, que se preocupa por ti, que te visita, que ora por ti, pues entonces ese es tu pastor. No hay necesidad de andar buscando idolatría en personas a través del internet o de cualquier medio, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Recuerden esto, Dios se ha revelado a sí mismo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios tenemos que recordar esto. La Biblia es la que nos da a conocer quién es Dios. No es el catecismo, no es el libro del Mormón, no es la única y verdadera norma de fe que nosotros acatamos y aceptamos como verdadera es la palabra de Dios, la Biblia. Ya habíamos estado estudiando esto de introducción a la bibliología, pues el mes pasado ya habíamos entendido cuál es por qué es tan relevante que nosotros estudiemos la Biblia y qué hace tan especial a este libro, a esta escritura. Fíjense bien, algo que me llamó mucho la atención que dijo el pastor evangelista Ray Comfort, el pastor líder del ministerio Aguas Vivientes. eh, Él menciona, los ateos no se enojan, no viven enojados o no viven peleando con los unicornios, o con los duendes, o con los ogros. No viven peleándose con las hadas. ¿Por qué? Porque no existen. Y ellos saben que no existen. Pero entonces, ¿por qué se pelean con Dios? ¿Por qué se pelean con la idea de Dios? Porque saben dentro de su corazón que Él sí existe. Y como Él es verdadero, no puedes pelearte con alguien que no existe. Y el resentimiento y el odio que muchas personas que dicen ser ateas tienen es precisamente que no, no tienen un Dios a su imagen. O sea, ellos creen, no, si Dios existe tiene que hacer tal cosa para que Dios exista. No, Dios no tiene que hacer absolutamente nada porque a la larga Él es el Todopoderoso. Así que tengamos en cuenta esto. Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 2 nos dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y adicionalmente en Juan capítulo 5 versículo 39 nosotros vemos que aquí la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha hablado. En otro tiempo hablaba a través de los padres, o sea, de los padres de la fe, como en este caso Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas en el Antiguo Testamento. Pero dice, en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo. Pero nosotros no nos hemos relacionado o no hemos conversado directamente ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, ni con ninguno de los profetas. Tampoco hemos hablado directamente con Jesucristo de una manera personal y audible o presencial. Nosotros confiamos en que tenemos una relación con Dios y que en nuestra oración podemos conversar con Él. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice adicionalmente en Juan capítulo 5 versículo 39, después de que hemos visto Hebreos 11, 1 y 2, que nos dice que nos ha hablado en otros tiempos por los padres y por los profetas, hoy dice nos ha hablado por el Hijo. Juan 5:39 nos dice esto, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si es la escritura la que da testimonio de Cristo, pues entonces es por eso que hoy podemos relacionarnos con Él. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha hablado en estos tiempos a través del Hijo, el Hijo, Jesucristo, nos muestra que la única manera de relacionarnos con Él es a través de la Escritura. Y la única forma en la que nosotros podemos estar en comunión con Él es a través del estudio de la Escritura y de nuestra oración diaria. Eso es lo fundamental dentro de nuestra relación. Hermanos amados, número 2. Recuerden esto. Estudiar a Dios es responder a su iniciativa de darse a conocer a través de su revelación. Estudiar las Escrituras es la única manera en la que nosotros podemos estar seguros que podemos relacionarnos con Él. Número 2. Razones históricas para estudiar a Dios. El desarrollo de la teología. Durante los primeros siglos de la Iglesia se debatió intensamente quién era Dios y cómo se relacionaba con el hombre. Esto llevó al desarrollo de credos como el credo de Nicea en el año 325 después de Cristo, que definió la naturaleza de Dios y afirmó su Trinidad.
Tengan en cuenta, en el Concilio de Nicea, en el año 325, es donde se reitera y se certifica a través del estudio de la Escritura la triunidad de Dios o la Trinidad de Dios. Ya vamos a estar aprendiendo acerca de la Trinidad, pero tengan presente esto. No es que en el Concilio de Nicea recién ellos establecieron la Trinidad de Dios. No, en el Concilio de Nicea, en base a lo que decía la Escritura, ellos llegaron a la conclusión de que la Escritura muestra la Trinidad de Dios. Así que tengamos en cuenta, no es que ahí recién salió esta doctrina, no, esa doctrina es una doctrina bíblica, por ende, esta doctrina viene desde el principio del Génesis. Ahí tenemos a lo largo de toda la Escritura vemos cómo se manifiesta la Trinidad de Dios. Pero en el Concilio de Nicea se constata, y los padres de la iglesia, las personas que estaban en ese tiempo y que estaban reunidos en ese lugar, pues ellos dicen, no, aquí la Escritura nos muestra que existe la Trinidad de Dios, manifestada en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ya lo veremos más adelante. La respuesta, una de las cosas que debemos de recordar también, es que la palabra de Dios nos da la respuesta a las herejías. La teología propia ha sido crucial para combatir errores doctrinales como el arrianismo que negaba la divinidad de Cristo. Ellos creían que Jesús no era del todo Dios, que sí fue 100% hombre, pero que la esencia misma de Dios no podía mezclarse con la carne, porque la carne era algo demasiado pecaminoso. Ya, si no me equivoco, ya les mandé esta tarea también acerca del arrianismo. La iglesia primitiva se esforzó por presentar una visión clara y bíblica de quién es Dios para proteger la fe cristiana. Número 3. Métodos para conocer a Dios. La revelación general es la manifestación de Dios en la creación, accesible a todas las personas. Hermanos amados, tenemos que tener claro esta parte. Hay dos tipos de revelación por medio de las cuales Dios se muestra hacia el ser humano. La una es la revelación general y la segunda es la revelación especial. Cuando hablamos de revelación general, estamos hablando de que Dios se ha manifestado a todo el mundo. Sin embargo, Dios, a través de la creación y de todo lo que nosotros podemos ver, nosotros podemos deducir por lo que vemos, por la creación, por lo que vemos, podemos deducir que Dios en realidad existe. Fíjense bien en esto, por favor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 20 nos dice así. Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense bien en esto. Dios se manifiesta y todo lo que nosotros podemos ver es una señal clara de que Dios sí existe en sí mismo. Es como, por ejemplo, nosotros podemos deducir, si estamos yendo por la calle y de repente estamos pasando por una casa, por cualquier casa, y vemos que en una de las habitaciones, no sé, en el segundo piso, vemos que de pronto se prende una luz. Nosotros podemos deducir que hay alguien en esa casa. Vemos que estamos pasando por la calle, todo está oscuro, ya es de noche, y de repente vemos que en una de las ventanas simplemente se prende una luz. Podemos deducir que en esa casa hay un foco. Podemos deducir que en esa casa hay energía eléctrica. Podemos deducir que en esa casa hay alguien y que hay un interruptor para prender la luz en esa habitación. ¿Cómo lo deducimos si no lo estamos viendo? Lo vemos, ¿cómo deducimos que hay una persona ahí adentro? Porque primero que nada, pues para que prendan la luz tiene que haber un interruptor y tiene que haber alguien que encienda ese interruptor para que se prenda esa luz en esa habitación. Entonces, nosotros deducimos que hay alguien dentro de esa casa por lo que estamos viendo. Pasa lo mismo aquí. Nosotros podemos deducir
que en una creación tan perfecta y tan compleja como es el mundo entero y específicamente el ser humano, con órganos que sostienen nuestra vida, el corazón, la sangre, la piel, los músculos, una creación tan compleja y tan perfecta tiene que tener un creador. Por ejemplo, miren, este libro me encanta, la verdad. Yo puedo deducir que detrás de este libro existe un autor de este libro. En este caso, el doctor Miguel Núñez, doctor y pastor Miguel Núñez. Nosotros podemos deducir que él, utilizado por Dios obviamente, escribió este libro para ayudar a pastores y a predicadores. Este libro tiene un autor. Detrás de este libro no solamente está Miguel Núñez como autor del libro, hay una persona que se encargó de la edición, hay una persona que se encargó de la portada, hay personas que se encargaron de todo el trabajo de marketing y todo lo que implica la producción de este libro. Si algo tan sencillo como un libro tuvo que tener un autor y un equipo de personas trabajando para poder desarrollarlo, como algo tan complejo como la vida del ser humano tiene que ser por accidente. Es hasta ridículo. Fíjense bien en esto. Yo no es que voy, cojo y dejo un poco de papel en una habitación y después de 5 millones de años llego y está escrito un libro y tiene todo bien establecido, una edición muy formada. No, al contrario, yo dejo una hoja de papel durante 5 días en una habitación, yo que sé, 5 días, un año, 2 años, en una habitación que no esté protegida y posteriormente pues va a haber, ese papel se va a ir deteriorando, va a ir envejeciendo y se va a ir destruyendo. No es que termina convirtiéndose en algo nuevo, al contrario, va decayendo y va deteriorándose. Es absurdo pensar que algo tan complejo como la vida, el planeta mismo, las plantas y todo lo que constituye este planeta, todo lo que constituye el mundo, fue creado por puro accidente. Esto es revelación general. Toda la creación muestra que Dios existe. ¿Y quién es Dios? Él es el Todopoderoso. Muy bien. Como argumento histórico, los cristianos como Tomás de Aquino argumentaron que el orden y la belleza del universo apuntan a un creador. En su obra La Quinta Vía, explica que el diseño del mundo es evidencia de la existencia de un Dios todopoderoso. Tomás de Aquino, él tiene una obra que se llama La Quinta Vía. Él explica ahí, yo se los recomiendo bastante, es bastante interesante. Tomás de Aquino explica la evidencia de la existencia de Dios, que es manifestada a través de todo lo que nosotros podemos ver, lo que ya había mencionado. Y como revelación especial, la revelación especial directa y específica de Dios es a través de su palabra, la Biblia, y de Jesucristo. Eso es una revelación especial. Una revelación general es todo lo que vemos en el mundo entero, pero una revelación especial o una revelación específica es la palabra de Dios. Porque no todos han leído la Biblia, no todos conocen la Biblia, y eso nos ha sido revelado de manera especial. La imagen de Cristo, quién es Jesús, la vida, su obra, su sacrificio, la resurrección y todo eso no, es una revelación especial, porque no todos creen en Cristo, no todos aceptan que Jesucristo es el Señor. Ahí hay una revelación especial. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Juan capítulo 14 versículo 9 nos dice: Jesús les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos amados, Martín Lutero en la Reforma enfatizó que la Biblia es la fuente primaria de conocer a Dios, proclamando la doctrina de la sola escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera, Martín Lutero, el que empezó con la Reforma y fue y puso las 95 tesis clavadas en Gutenberg para poder hablar y contradecir a lo que decía la doctrina católica en ese entonces, siendo él un monje católico. Cuando él va y pone esto, una de sus tesis, una de las cosas que él afirmó es la sola escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma en la que nosotros podemos conocer y relacionarnos directamente con Dios y conocer de verdad la persona, naturaleza y la esencia misma de quién es Dios es a través de la escritura, no a través solamente de la voz de los hombres, porque ¿qué es lo que había dictaminado el Vaticano en ese entonces? Hermanos amados, el Vaticano había dicho
que la voz del Papa era la voz de Dios. Y eso es algo totalmente contrario a lo que dice la Biblia. La voz de Dios, el representante de Jesús, de Dios en la tierra, es el Espíritu Santo. No es un sacerdote, no es el pastor, no es una persona, no es una imagen, es el Espíritu Santo. Cuando Jesús parte al cielo, después de su resurrección y haber estado varios días aquí en la tierra con sus discípulos, cuando Él parte, Él anuncia, bueno, desde antes ya Él había anunciado que cuando Él se vaya iba a venir el Espíritu Santo. Cuando Él ya va a partir al cielo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que vendrá sobre nosotros, sobre los discípulos, sobre los creyentes, el poder, el Espíritu Santo, y les dará poder para ser testigos de Jesús. Eso es algo que no podemos dejar de lado. Muy bien. Número 4. Las implicaciones de estudiar a Dios. Número 1, la adoración verdadera. Cuando nosotros vamos a estudiar a Dios, tenemos que recordar esto. Dios es el único digno de todo honor, toda alabanza, toda gloria, toda adoración. Y la adoración que es dirigida hacia Dios, solamente la hacemos de una manera sincera cuando estamos de verdad relacionados con Él. Hermanos amados, conocer a Dios nos lleva a adorarlo con mayor profundidad. Mientras más conozcamos a Dios, mientras más nos centremos en Él y más estudiemos quién es Él, mientras más lo conozcamos, nuestra adoración va a ser sincera, pura y verdadera. No podemos adorar a Dios desde nuestra perspectiva o desde nuestra conformidad o desde nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que ser adorado, vuelvo y repito, valga la redundancia, no puede ser adorado a mi manera, o yo no puedo creer en Dios a mi manera, yo tengo que creer en Dios a la manera de Dios, y la única forma es a través de la sola Escritura, lo que vimos que dijo Martín Lutero. Solamente es a través de la Escritura cuando nosotros podemos conocer y saber quién es Dios, y consecuencia de conocer y saber quién es Dios, pues vamos a poder relacionarnos con Él y vamos a poder adorarlo. No caminando al quinche, no dando diezmos y ofrendas, no yéndonos atrás de un pastor, atrás de un sacerdote, no besándole la mano al cura, besándole el anillo, nada de eso. La única forma en la que nosotros podemos realmente estar relacionados con Él es a través del estudio de la palabra del Señor, porque así lo conocemos. Él se ha dado a conocer de esta manera. Yo no puedo conocer a una persona solamente por lo que otras personas digan acerca de esa persona. Yo tengo que conocerlo pues relacionándome directamente con esa persona. Ustedes nunca van a poder relacionarse con Dios solamente a través de lo que yo les pueda decir. Yo puedo enseñarles algo, pero la única forma en la que ustedes van a tener una experiencia real de una relación con Dios es cuando ustedes se relacionen directamente con Él, cuando en oración hablen con Él, cuando decidan y pongan su confianza, su dependencia, su amor en Él directamente. Tengan en cuenta esto, hermanos amados. Fíjense bien. Romanos, capítulo... Cuanto más conocemos a Dios, más lo adoramos en espíritu y en verdad. Mientras más conozcamos a Dios, vamos a poder adorarlo verdaderamente. Número 2. Vidas transformadas. El conocimiento de Dios transforma cómo vivimos. Recuerden esto, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando llegamos a conocerlo, nosotros no nos volvemos buena gente. Nosotros no nos volvemos más chéveres ni más buenas personas, no. Cuando nosotros llegamos a conocer quién es Cristo, somos convertidos en nuevas criaturas. Si ustedes se fijan bien, bueno, Romanos capítulo 12, versículo... Sí, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Romanos 12, 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Viéndolo desde el punto de vista histórico, por ejemplo, los puritanos creían que estudiar a Dios debía reflejarse en una vida santa. Decían, un conocimiento de Dios que no cambia al hombre no es un verdadero conocimiento de Dios. Una persona que dice creer en Dios, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, no puede seguir viviendo de la misma manera que en la que ha estado viviendo. Si ustedes recuerdan la historia de aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, si bien es verdad que Jesús no la condenó, y al contrario la defendió,
porque todos querían apedrearla. Y Jesús sale en su defensa y les dice, a ver, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Jesús también no le deja ahí. Ahí no se acaba la historia. Cuando Jesús se acerca a ella, le dice, ¿hay alguien de los que te condenaban aquí? Y ella responde, ninguno, Señor. Jesús le dice, pues ve y no peques más. Yo tampoco te condeno, ve y no peques más. O sea, la vida de la persona tiene que, al momento de aceptar a Cristo, de reconocer, es para que empiece a hacer un cambio. No la persona, sino para que Dios empiece a hacer el cambio en esa vida y empiece a transformar la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de actuar. No puedo decir que soy cristiano cuando sigo viviendo como se me da la gana. Tengo que aferrarme a su mano y hacer las cosas conforme a su voluntad. No puedo atribuirme el hecho de decir soy cristiano, pero quiero vivir a mi manera, pero yo creo en Dios a mi manera, o yo vivo como a mí se me da la gana. No, no puedo hacer eso. Si yo digo ser cristiano, si yo digo conocer a Cristo, entonces tiene que haber un cambio radical en mi vida. Es por eso que cuando nosotros entramos al conocimiento de Dios, cuando nosotros nos somos topados y confrontados directamente con nuestro pecado a través de la Escritura, del mensaje de salvación, reconocemos que somos pecadores y en ese momento nuestra vida vieja pasa. Somos perdonados y redimidos por el sacrificio y los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Sí, por gracia. Ahora, por la misericordia de Él, que somos salvos, pues entonces nosotros podemos decir, de verdad, es Dios quien me ha transformado. Y vemos un cambio. La persona que ha llegado a Cristo empieza a mostrar un cambio, no porque Él haya cambiado, sino porque es Dios obrando en esa persona. Hermanos amados, número 3. La confianza en el propósito de Dios. Al conocer a Dios confiamos en su soberanía, incluso en tiempos de incertidumbre. Los tiempos pueden parecer muy difíciles, pero hermanos amados, si de verdad somos cristianos debemos de aprender a confiar y a depender directamente del Señor. Los tiempos, en este tiempo específicamente, ya se anuncia la Tercera Guerra Mundial, lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia es algo terrible. El apoyo de Estados Unidos que mostró de parte de este presidente que no sé qué estaba pensando y por qué permitió eso después de que al haber ganado ya las elecciones el nuevo presidente Trump, eh, no sé por qué es que tuvo en la cabeza este hombre para permitirle al presidente de Ucrania utilizar misiles de largo alcance, lo que provocaría una tercera guerra mundial y un ataque directo de parte de Rusia en defensa, un ataque directo en contra de los países que conforman la OTAN. Hermanos amados, eso es terrible. Pero bueno, aún en medio de todo esto, aún en medio de la sequía que estamos teniendo, aunque gracias a Dios, bueno, ya ha empezado a llover un poquito, aún en medio de los momentos difíciles y de todo lo que está sucediendo, nuestra confianza absoluta tiene que estar depositada en el Señor. Hermanos amados, estamos en tiempos finales. Cristo viene pronto y nosotros debemos de estar aferrados a su mano hoy más que nunca. La situación es muy adversa, muy difícil, no hay trabajo, los recursos económicos escasean, la situación está bien complicada, yo mismo lo digo como ser humano, como ecuatoriano, porque estoy palpando esa situación, pero aún ahí uno no puede soltarse de la mano del Señor. Les animo a que sigan escuchando los devocionales todas las mañanas a través de TikTok y de YouTube o a las personas que les llega a su WhatsApp personal. Espero que sean de bendición estos devocionales. Pero recuerden esto, hermanos amados. Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9 nos dice así. Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9 dice así. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos amados, recuerden esto como aplicación práctica. Necesitamos estudiar las escrituras regularmente, no solamente los días del seminario, no solamente el domingo o el miércoles de la oración, el domingo de la iglesia, no, todos los días nosotros debemos de profundizar en el estudio de la escritura. Por eso esta recomendación, dedica tiempo diario a leer la Biblia, buscando no solamente conocimiento, sino una relación directa y personal con Dios. Es lo que necesitamos hacer. Y número 2, orar para conocerlo más.
pide a Dios que se revele. Cuando ores, pídele a Dios que revele su carácter en tu vida. Señor, por favor, háblame, muéstrame qué es lo que tú quieres de mí. Muéstrame qué es lo que tú deseas que yo haga. Busca la voluntad de Dios en tu vida. Hermanos amados, Pablo oró que los efesios conocieran más a Dios. Eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 18. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 18, dice así la palabra del Señor. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuando hablamos de riquezas de la gloria, no se refiere a bienes materiales, sino de verdad a estar relacionados con el Dios único y todopoderoso. Las riquezas de gloria no se corrompen ni se dañan como las cosas de aquí en la tierra. Las riquezas de la gloria son eternas. Vivir en la presencia del Señor, donde ya no vamos a tener ni muerte, ni hambre, ni dolor, ni tristeza, ni nada, porque el Señor mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Hermanos amados. Y número 3. Tómate un momento para contemplar la creación y reconocer la obra de Dios en ella. Tómate un instante de tu vida, de tu día, y observa a tus hijos. Y mira qué bendición son porque Dios te los ha dado. Tómate un momento para salir afuera y ver los árboles, ver la creación completa de Dios y cómo Él se ha manifestado. Como conclusión, estudiar teología propia es más que un ejercicio académico. Es un llamado a conocer a Dios. Es un llamado a conocer al Dios que nos creó y nos redimió, a través de la revelación general y especial. Él se ha dado a conocer y nos invita a responder con adoración, transformación y obediencia. Oseas 6:3 dice, conozcamos y sigamos adelante en conocer a Jehová. Y como desafío personal, ahí en su material de estudio se los puse, dedica esta semana a buscar más profundamente quién es Dios a través de su palabra y de la oración. Observa cómo transforma tu perspectiva y tu vida. Hermanos amados, esta semana yo les animo a que puedan darse un tiempo especial. Dedíquenle 1 hora de su día a apartarse de todo, a tener un tiempo solamente Dios y ustedes. Y hagan esto, estudien la palabra y vean cómo Dios se revela a sí mismo a través de ella. Una recomendación que yo doy por lo general es que estudien el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios ustedes pueden irlo leyendo un proverbio al día. Tiene 31 proverbios, así que tienen uno para cada día del mes. Hermanos amados, cuando nosotros nos acercamos a conocer la voluntad de Dios, a ver su gloria a través de las escrituras, cada día nosotros vamos a poder aferrarnos a su mano, confiando en que Él nunca se equivoca. Y como tarea, van a realizar una breve reflexión sobre qué nos dice Dios, qué nos dice la creación sobre la existencia y el carácter de Dios. Esta breve reflexión va a ser cortita, ustedes la pueden hacer a mano, en la computadora, como sea, y me la envían a través del grupo de WhatsApp o a través del WhatsApp personal, como ustedes quieran. Hermanos amados, de verdad necesitamos relacionarnos directamente con el Señor. Así que les animo a que puedan estudiar y que puedan realizar esta tarea. Esta tarea es para la semana. Hagamos una breve reflexión y veamos qué nos dice Dios sobre su existencia y el carácter de Dios. ¿Qué nos dice la creación acerca de quién es Dios? A través de lo que vemos, de lo que palpamos. Esto de pronto va a llamarnos mucho la atención, porque vamos a entender realmente cómo es el amor de Dios cuando nosotros nos identificamos como padres. ¿Qué harías tú por la vida de tus hijos? Por resguardar y cuidar la vida de tus hijos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer como padre? ¿A qué renunciarías o qué darías por la vida de tus hijos? Y ahí vas a entender cómo Dios se manifestó
a través de Jesucristo. En la creación tuya, en tu familia, porque nada sucede por accidente, tu familia está ahí porque Dios así lo dispuso. Así que revisa eso, estudia y realiza esta tarea para que la puedan enviar, y la próxima semana continuaremos estudiando lo que es teología propia. Ya estaremos viendo, y bueno, ustedes ya tienen el material, así que ya saben cuál va a ser el estudio de la siguiente semana, los atributos de Dios. Así que vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Mil disculpas por la situación, la verdad los cortes de luz nos han afectado y no puedo hacer las clases en vivo como me encantaría darla, pero por lo menos a través de las grabaciones pues puedo tratar de explicarles. Si tienen dudas o inquietudes acerca de este tema, por favor háganmela saber, y en la siguiente clase estaré tratando de aclarar estas inquietudes para que no quede nada al aire. Vamos a estar estudiando todo este mes teología propia, así que tengan en cuenta esto. Que el Señor les bendiga en gran manera, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el domingo en la iglesia. Cuídense mucho, que Dios les bendiga.